pero lo mejor de todo es que un día más contamos con la gran Paloma García, que se ha ido, ¿dónde? A una librería. Y no buscando la rima, sino porque le gustan mucho los libros. Paloma, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Me he venido a la Picasso, que llevaba mucho tiempo sin venir y ya la echaba de menos. Sí, que sepas que no pienso decirte lo guapa que estás. Muchas gracias, ya lo has dicho. No te lo voy a decir, no te lo voy a decir. Bueno, pues escúchame, un ratito, Escúchame, Alfredo, que te voy a compréndelo. contar. Que me he venido a la Dime. Picasso porque, bueno, hoy en gran parte del programa se va a centrar en el mes del orgullo y empezamos ahora aquí en la Picasso con una presentación de un libro de Elena Flores. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Elena, ¿qué libro es? Pues es mi cuarto poemario que se titula Patria de Lobos. ¿Y de qué trata? Pues es un poemario un poco complejo porque realmente ya había tratado en otros poemarios toda la letra del colectivo y esta vez la línea temática es el feminismo, porque creo que desde la igualdad es de donde tenemos que partir para todos los movimientos sociales. ¿En los demás libros habías tratado las letras de LGTBI? Sí, en el primero traté lo que es la homosexualidad, lesbianas y gays. En redes hubo un poema sobre la bifobia, haciendo una crítica a la bifobia dentro del propio colectivo. Y luego el tercero fue Tránsito, donde se habló de infancias trans. ¿Cómo es esa bifobia dentro del colectivo? Sí, hay dentro del colectivo porque muchas veces nos encontramos que no hay una aceptación total dentro de las otras letras. Hay como una pseudo guerra extraña dentro del colectivo y eso hay también que recriminarlo porque no se puede ser discriminador cuando te están discriminando. Yo no era consciente de que a los bi se le discriminaba dentro del colectivo. Pues sí, muchas veces encontramos que en relaciones lésbicas o gays, si una persona de las dos es bisexual, la otra persona tiene ciertas reticencias porque tiene miedo también a esa bisexualidad. O sea, porque claro, tiene dos opciones para ser celoso, ¿no? Sí, pues la verdad es que eso es una creencia un poco absurda porque entiendo que cuando tú estás con una persona los celos son innecesarios, pero sí hay gente que tiene cierta reticencia a ese tipo de relaciones. Bueno, y me contabas que no te has preparado la presentación. Pues no, porque siempre intento ver cuál es el público, entonces realmente ya dependiendo de quién esté y demás, se puede hacer una aclimatación. Bueno, y aparte de todos estos libros, tienes también un cuento. Sí, tengo un cuento que además está dentro de mi propia editorial. Yo he montado el grupo editorial Tacálatra, que se compone de dos sellos, Tacálatra y El Rey de Harlem. Y en El Rey de Harlem tenemos lo que es la literatura social. Entonces, para abrir la editorial, decidí publicar un cuento infantil que se llama María Pies de Zanahoria, donde se habla sobre animalismo, defensa animal, veganismo y diversidad familiar, porque María tiene dos mamás. Madre mía, lo has tratado todo. Sí, intento que haya toda una visibilidad para todo el mundo y creo que es necesario hacer libros con temáticas sociales donde la gente pueda verse representada. Me parece muy bien. Y bueno, ¿por qué optaste por la poesía en la mayoría de tus libros? Pues opté por la poesía porque yo soy una persona que considera que los géneros breves son mucho más asequibles para todo el mundo. Leer una novela obviamente es muy placentero y la gente sobre todo tiende a la novela, pero creo que también es necesario hacer mensajes cortos en los que la gente pueda disfrutar de la literatura sin necesidad de pasarse horas y horas leyendo, sobre todo teniendo en cuenta que en la sociedad actual vemos que la gente no tiene tiempo para nada. Entonces, leer un poemario o relatos es mucho más sencillo porque tú lees y puedes cerrar el libro y volver dentro de 5 días y no pierdes el hilo. Claro, no se te ha olvidado nada. Exactamente, las novelas entiendo que se tienen que leer de una manera constante y teniendo en cuenta que en la sociedad actual, como te he dicho, eso es muy complicado, pues a veces hay que darle pie a los géneros cortos. Pues, oye, no me habían dado nunca esta respuesta en cuanto a la poesía, ¿eh? Bueno, yo creo que al final, a ver, yo soy poeta de nacimiento, como quien dice, porque empecé a escribir súper pequeña, pero creo que más allá de lo que a nosotros nos tire como autores y autoras, la poesía es un medio propicio para ese tipo de cuestiones.
Qué bien, pues sí, tienes toda la razón, porque son libros más cortitos como el que vemos que va a presentar hoy. Es un libro cortito que se lee en poco rato. Exacto, y además es verdad que la poesía pues tiene su complicación, porque al final el uso de la metáfora, de los tropos, todas estas cuestiones literarias hacen que el mensaje quizás se complique, pero realmente cuando escribes poesía social, como en mi caso, va mucho más al mensaje que a la forma, y entonces un poema corto puede decirte mucho, y eso también es una forma de llegar al público. Además, todo el mundo escucha canciones, entonces es una forma musical de llegar a través de los libros, porque la poesía es música, y en ese sentido a toda aquella persona que le guste la música encontrará un espacio dentro de la poesía. Es cierto, bueno, y dentro de la poesía que tú escribes, ¿se complica mucho para el lector? A ver, el primer libro yo he de reconocer que es bastante complicado, pero a medida que han ido pasando los poemas he intentado que el mensaje fuese más razonable y que fuese sencillo. Obviamente los poetas vamos a utilizar metáforas y hay que tener cierta cultura poética para entender, ¿no? Además, dependiendo de los autores que tú tengas como referentes, pues luego tu poesía va tomando unas formas u otras. Entonces puede que el surrealismo en mi caso pues esté muy presente, pero sí es verdad que intento que cada vez sea más sencillo y que pueda llegar a más gente. Bueno, pues Elena, que vaya muy muy bien esta presentación. Nos vemos también el sábado. Sí, por supuesto, aquí nos veremos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues Alfredo, esta tarde la presentación de Elena Flores aquí en Picasso como una actividad dentro de todas las que ha organizado el ayuntamiento junto con el colectivo Colega también. Después vamos a ver otra de estas actividades ahora en un momentito, y el sábado lo decía porque tenemos esa gran manifestación. Sí. Claro, hay que ir a acudir y apoyar a los amigos. Pues gracias, Paloma, vuelvo contigo después. Nos vemos ahora. Hasta ahora.